de menos. No, te veo una. Te veo una. Ya tiene 94 años. Ya, dale. ¿Listo? Bueno, buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión, en el ciclo de diálogos que organizó la Coordinación de Artes Visuales junto con la Coordinación de Diseño, tratamos de organizar una serie de discusiones, de diálogos que tuvieran que ver con las artes y los diseños. Algunos temas son complejos para tratar de mezclarlos y otros nos resultaron bastante amenos, bastante, inclusive hasta simpáticos. Entonces, el esfuerzo de las coordinaciones es por traer, no quiero decirles conferencistas, dialogueros tal vez sería la mejor palabra, para que discutamos y desmenucemos esos temas que nos resultan atractivos e interesantes. Esta sería nuestra quinto diálogo. Hemos tenido, por supuesto, otros que tienen que ver con las artes, con los diseños, con la cibercultura, con la intervención urbana, y en esta ocasión decidimos que íbamos a tratar el tema del arte y del diseño editorial. Fíjense que no dijimos diseño editorial, ni únicamente dijimos arte editorial, dijimos arte y diseño editorial. Suponemos que hay muchas cosas en común, muchos temas que se mezclan, se mixturan, y otros que evidentemente se separan. Entonces nuestros invitados el día de hoy, salvo uno que estamos esperando que llegue, Arturo Sotomayor, pero estará de moderador el maestro Luis Valverde. Yo le pedí que él moderara, dado que él es un personaje relevante aquí en la escuela, por los años que tiene aquí, pero además él es el coordinador del Colegio de Diseño. Después hablé con Stephanie Aguilar, que fue alumna de esta escuela, se ha dedicado ella al diseño comercial profesional, no sé si también a la academia, pero comercialmente se dice que se dedica a eso. Ella empezó diseñando algo que a lo mejor ustedes conocen, una revista por ahí que ha sonado bastante, que se llama Picnic. Ahora ella tiene un estudio de diseño que se llama Magnolia. Bueno, ya ella nos irá platicando lo que Luis tiene de la semblanza de Estefan. Al maestro Mauricio Rivera lo invitamos porque él también es uno de los profesores que tiene aquí, es uno de los pilares dentro del diseño editorial y del diseño general o del diseño global. Él, supongo que por la historia de la misma escuela, que la escuela venía, digamos, profesando durante los últimos 40, 30 años, había dos pilares muy importantes en esta escuela en la enseñanza. Uno de ellos era el diseño editorial y otro era el diseño de simbologías y de identidades. Entonces los diseñadores se orientaban en uno y en otro. Quiero suponer que así era, estoy aquí medio reconstruyendo en 30 segundos esa historia. Entonces al maestro Mauricio nos pareció muy pertinente porque tiene todo un bagaje de lo que ha venido resultando aquí dentro del diseño gráfico y el diseño de la comunicación visual en la escuela. Bien, el tema de hoy, se los reitero, es arte y diseño editorial. Tratamos de borrar las fronteras, pero donde se junten, pues habrá que asumir que así es, que estas diferencias existen y que hay muchas cercanías. Esperamos que el diálogo les convenza, les funcione y que también ustedes, como en las nuevas tecnologías, también regresen el diálogo y les pregunten a sus dialogueros que tienen aquí enfrente las dudas o las sugerencias o los regaños o los enojos. Entonces, bueno, vamos a dar por iniciado, le cedemos el espacio al maestro Luis Valverde. ¿Listo? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, ya se escucha. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Voy a empezar por leer una breve semblanza profesional de los diseñadores que nos acompañan el día de hoy para que tengan un mayor conocimiento de ellos. Empezando por la diseñadora Atzelwi Stephanie Aguilar Silva. Ella es diseñadora y comunicadora visual con especialidad en audiovisual y multimedia, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la generación 2002-2006, como fundadora y directora creativa de Magnolia Studio. Ha realizado diversos proyectos visuales y audiovisuales para Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM,
para Now Films, también para Canal 11 y Lemon Films. Actualmente se desempeña como directora multimedia en la revista Picnic y es directora de Playbox TV. ¿Es correcto? Bien. Pues bienvenida, Stephanie. El maestro Mauricio Rivera Ferreiro es egresado de la carrera de la licenciatura en Comunicación Gráfica de la ENAP y también estudió la maestría en Diseño Tipográfico en el Centro de Estudios Gestal de Veracruz. Colaboró con el pintor José de Santiago en la realización de escenografías para varias obras teatrales dirigidas por Luis de Tavira. Ha sido diseñador editorial y museográfico para Margen Rojo y Museográfica. Ha sido también profesor de tipografía aquí en la ENAP, donde también fundó hace ya varios años el Departamento de Publicaciones. Actualmente imparte las siguientes materias: Laboratorio de Diseño Editorial, Historia del Libro y Taller Integral de Investigación y Producción. Ha coordinado varias exposiciones de diseño, así como también proyectos editoriales. Bienvenido, maestro Mauricio Rivera. Bueno, y pues el maestro Luis Enrique Betancourt, ya todos lo deben conocer, es el coordinador de la carrera de Diseño y Comunicación Visual. Bueno, pues para empezar y entrar en materia, me gustaría hacer una pregunta directamente al maestro Mauricio Rivera acerca del tema de esta plática, que se refiere a esta relación que hay entre arte y diseño editorial. Yo recuerdo para esto un texto que escribió Vicente Rojo, que también lo deben conocer. Él es un diseñador gráfico que ha hecho escuela en el diseño en México, pero también es un artista visual. Este texto que les quiero comentar brevemente es el epílogo a la historia del diseño gráfico que escribió la doctora Luz del Carmen Vilchis. En este texto, Vicente Rojo se refiere a una diferencia tajante que hay entre las artes visuales y el diseño gráfico. Él dice que cuando quiere volar, cuando quiere echar a volar su imaginación, él se dedica a las artes visuales. Él es un pintor, es escultor también. Tenemos un ejemplo de su trabajo aquí en esta escuela, que ya todos deben conocer. Pero cuando él aterriza y echa a volar su imaginación de otra manera, pues es cuando está haciendo diseño. Con esto, bueno, lo que se entiende es que hace una diferencia muy clara entre lo que es dedicarse al arte y al diseño. A mí me parece que, bueno, siendo muy respetable esta opinión, las cosas han cambiado. Es cierto que el arte tiene su área de conocimiento y de aplicación, pero también es posible que el diseño lo podamos considerar como una forma de arte de nuestro tiempo. Entonces yo quisiera preguntar la opinión del maestro Mauricio Rivera en cuanto a si podemos considerar en algún momento que el diseño en general y el diseño gráfico en particular se puede considerar como una forma de arte también. Maestro, por favor. Sí. Este tema ha dado lugar a toda una serie de debates no sistemáticos, creo que decir eso es importante, referencias aisladas, no documentadas, tienen que ver más con opiniones que muchos tenemos acerca de esta conexión artes-diseño, ya sea que seamos diseñadores como yo o que sean artistas visuales. Insisto en lo no sistemático porque no ha habido todavía ni los foros ni la escritura de documentos donde se aborde el tema de una manera formal y que se conserven para que
en momentos posteriores puedan ser una referencia por escrito de este asunto. Así que, siendo algo tan importante, creo que es una lástima que no se haya llegado a este punto de sistematización de esta discusión, que es muy sensible. Yo respondería, por un lado, desde mi propia experiencia formativa cuando fui estudiante. He llegado a decir en algunos momentos ante mis grupos de alumnos que los maestros más importantes que yo tuve cuando fui estudiante en realidad no fueron diseñadores, fueron artistas plásticos o artistas visuales. Tú mencionaste, por ejemplo, a José de Santiago, él fue un caso, pero sobre todo el maestro Gerardo Portillo, que era pintor, que había hecho algún estudio de arquitectura previamente, después entra a la Academia de San Carlos, y yo lo conocí a él como maestro de dibujo, de ilustración, cuando llegué a la escuela. Él es un pintor, fue un pintor. Uno de los salones de esta planta baja de este edificio lleva su nombre. Creo que es un reconocimiento mínimo a la enorme aportación que él hizo a muchas generaciones de diseñadores. Y recuerdo una expresión suya, quiero recuperarla ahora, que se refería al tiempo en el que los primeros estudios de diseño en la escuela de artes plásticas eran cursos nocturnos de carteles y letras para obreros. Esta fue una apertura de la Escuela de Artes Plásticas, Nacional de Artes Plásticas, en la Academia de San Carlos, a las clases populares para darles alguna capacitación para cosas que a ellos les podían servir en la práctica. Por ahí se dice que podía ser incluso para hacer buenos diseños gráficos de carteles, para sus proclamas sociales, laborales, políticas, pero se admitía a personas que tenían tal vez ni siquiera la primaria terminada. Es decir, es interesante que en una escuela nacional de la UNAM, en los años 40, 50, se admitiera a estudiantes que hacían estudios aislados de materias sueltas, de carteles o de letras, y que eran, sí, efectivamente, eran como obreros, no tenían una formación universitaria y aún así entraban a la escuela. Pasa el tiempo, con personas como el maestro Portillo, que fue el más importante maestro que yo tuve, entendí la importancia y la herencia que las artes plásticas le han dejado al diseño. Después, yo de todos modos terminé siendo diseñador. Esta frase que decía el maestro Portillo es cuando él presentaba sus nociones de lo que la escuela debía hacer en el futuro. Estoy hablando de los años 80, cuando él fue director de la escuela. Decía, no esperen que esto siga siendo una escuelita para obreros. Es decir, él estaba pensando en la profesionalización de la enseñanza del diseño en la escuela. Tuvo mucho que ver en la creación del plan de estudios de comunicación gráfica, pero sobre todo en su instrumentación cuando él fue coordinador de la licenciatura en Tacuba, que por cierto quiero comentar que es una instalación universitaria que muy pocos saben que sigue siendo parte de la UNAM, en donde estuvo alguna vez Radio UNAM, estuvo también la Preparatoria Popular, estuvo la Facultad de Ciencias Químicas en los años 20 más o menos del siglo XX, y en ese edificio en Tacuba fue donde yo estudié, porque hubo un cisma en la Academia de San Carlos, porque los diseñadores, que entonces no se llamaban diseñadores sino dibujantes publicitarios, eran mal vistos. Un maestro de la escuela, muy veterano, se llama Pedro Cepeda, él ahora todavía anda por aquí dando clase de sistemas de impresión, una persona muy formada en taller, muy rigurosa en su práctica. No me lo contó él, pero me lo contó justamente el maestro Portillo. Le gustaba tocar la guitarra, lo hacía en la Academia de San Carlos cuando estaban estudiando ahí, y me cuenta el maestro Portillo una escena en donde, tocando la guitarra, el maestro Cepeda, que eran de publicidad, con otros pues jovencillos que también eran de publicidad, los artistas plásticos, desde el balcón el balcón de arriba de la academia les aventaban monedas, ¿no? Y había una tensión muy fuerte, porque había realmente un rechazo, no sé si habrá llegado incluso hasta a las manos o alguna cosa así, más directa, más franca, más física, a los dibujantes publicitarios.
Afortunadamente ese concepto de dibujo publicitario se trascendió muy pronto. Esa carrera que existió era una licenciatura que duraba 6 años, desapareció en muy poco tiempo y se dio paso a la licenciatura en comunicación gráfica. Y bueno, voy a abreviar diciendo que sí, tengo ya más de 30 años en la escuela, desde que entré como estudiante, y que esta discusión sobre arte y diseño todavía queda mucho camino por andar para poderla formalizar. Yo he llegado a algunas conclusiones mías, que son más bien de carácter práctico. Lo que yo detecto es que los diseñadores en general tendemos a llegar a alguna fórmula y una vez que llegamos a ella tendemos a repetirla. Y eso me parece que en los procesos de los artistas visuales no sucede. Es decir, es más la pulsión hacia llegar a algo y no quedar conforme con eso y después buscar por otro lado, y tampoco quedar conforme con eso y después buscar por otro lado. Es algo que ocurre mucho más a menudo entre los artistas plásticos, como una forma de trabajo. ¿Cómo voy a trabajar? También he visto, y a veces eso se lo critico mucho a los alumnos, que tratamos de llegar a la solución más, de la manera más rápida y más práctica posible. Es decir, no complicarnos demasiado las cosas. Cuando hay procesos en las artes visuales que pueden llegar a ser muy minuciosos, muy pesados, muy fatigosos, y que a los artistas les dan resultado, por eso siempre se considera como un hallazgo transicional para poder pasar después a otra cosa. Creo que yo sí marcaría esa diferencia y diría aquí que es momento de reflexionar ya en esto, porque los diseñadores no debemos trabajar así. Creo que hay ya casos notables de artistas visuales, lo diría así, con una concepción más amplia, que tienen formación de diseñadores, y que están buscando todo el tiempo diferencias, novedades, no están satisfechos nunca. Y por supuesto el caso de Alejandro Magallanes es ejemplar. Él me parece que es un artista plástico muy completo, es una persona muy dibujante, no de una manera académica, y de hecho sus dibujos creo que no podría pasar ningún examen extraordinario de dibujo con los monos que él hace, pero es un extraordinario dibujante. Y por ejemplo, entre las cosas que revelan qué capacidad tiene para modificar sus maneras de resolver problemas, estoy pensando en el debatido, la debatida imagen de Vive Latino, el que acaba de pasar, que dio lugar en internet a una serie de discusiones ácidas, yo creo que mal fundadas, mal dirigidas, muy viscerales, donde se le criticó muchísimo porque se le decía pues que eso lo había hecho en una servilleta en un minuto, ¿no? Bueno, yo fui al Vive, pude ir un día, y ese rostro formado con sí, efectivamente las U's parecían como de cadáver más bien, era como parecía como una calavera, la cabeza. A mí se me ocurrió después, pero es una tontería, que podrían haber estado las U's al revés, es decir, no con la punta hacia abajo sino hacia arriba, y entonces a lo mejor iba a parecer como más sonriente, pero eso no creo que hubiera sido importante. Al final el negro-blanco, esta referencia como a una referencia a la muerte o a la representación de la muerte, que en México también es muy cultural, es muy común, yo creo que funcionó muy bien. Y recuerdo haber visto en las banderolas que se colgaron en alguna parte del lugar del concierto la síntesis de la imagen que se movía con el viento, y la verdad fue genial, y una solución pero tan sencilla que funcionó perfectamente bien. Entonces, espero no haber divagado demasiado. Resumo en que los procesos son una enseñanza por parte de los artistas visuales, y que si efectivamente por las demandas de tiempo que tenemos, que siempre son muy apretadas, necesitamos trabajar a toda prisa, eso es verdad, sí podemos dedicarle un tiempo aparte a proyectos nuestros en donde podamos alargar esos procesos hasta donde nos lo pidan, independientemente de que esas cosas se puedan usar como parte de la solución de un diseño o no. Creo que es una formación personal, que uno bien puede seguir teniendo proyectos personales independientemente de los proyectos profesionales que nos sean solicitados. Gracias, maestro Mauricio.
Bueno, para ir dando hilación y continuidad, hablaba Mauricio acerca del trabajo de Alejandro Magallanes, y bueno, si ustedes conocen los diseños, el estilo que tiene Alejandro, pues este trazo tan espontáneo, tan desenfadado, parece tan fácil como poder resolver algún problema de diseño en una sentada de baño, ¿no? Y todo sale rápido, pero en realidad requiere de toda una práctica, de una disciplina, de un trabajo de todos los días. Si ustedes fueron a la exposición que hubo hace unos meses en el Museo Carrillo Gil del trabajo de Alejandro Magallanes, había ahí en la exposición una serie de bitácoras donde podemos ver esa disciplina y ese trabajo que todos los días está haciendo Alejandro Magallanes, practicando el dibujo. Él se define también, aparte de un diseñador, un dibujante, y la gran cantidad de bitácoras con gran cantidad de apuntes nos deja ver esa disciplina que hace. Y bueno, pues el estilo que tiene es el estilo personal, ¿no? Y en todo caso, otro aspecto que podemos considerar es el manejo de los conceptos, los mensajes que se transmiten a partir de ese tipo de trazos que hacen diseñadores como Alejandro Magallanes. Y ahora yo quisiera hacer una pregunta al maestro Luis Enrique Betancourt, siguiendo con este tema, si la forma de resolver los proyectos, como decía el maestro Mauricio Rivera, es donde en estos procesos de trabajo es donde se puede dar la relación entre el arte y el diseño. Estamos hablando de que es un trabajo creativo y que en todo caso la relación puede estar en esa parte del trabajo basado en la intuición, aparte de la disciplina, aparte del trabajo racional, pero sí dejar salir esta intuición y que tiene que ver mucho con un aspecto estético. Entonces, en concreto, la pregunta para el maestro Luis Enrique es que si esta relación entre arte y en particular diseño editorial, podemos decir que se estaría dando en ese trabajo intuitivo y que se convierte en una dimensión estética, y es ahí donde puede haber esta relación. Bueno, primero quiero decir que Arturo no vino. Arturo, les doy rápidamente el semblante, él hubiera respondido creo bastante bien, porque él lleva una revista que se llama Lacra, y la revista Lacra, Arturo es un estudiante de arquitectura, no cualquier productor de arquitectura, es premio Mario Pani, Premio Nacional de Arquitectura, hizo el posgrado en artes visuales, se dedica a la pintura y a ser promotor cultural, y dentro de esas cosas es editor. Y produce una cosa que se llama revista de artista. Ustedes han seguramente oído el libro de artista. Bueno, él hace revistas de artista. Convoca a un artista y el artista hace la, digamos, intervención dentro del formato que ellos la manejan. Hay resultados muy interesantes. De hecho, le iba a traer algunos. Bueno, ahora, regresándome a lo que sugiere el maestro Luis Valverde, les diría así en concreto. Yo sé que en artes y en diseño comparten conocimientos. En las dos ven teoría del color y ven la misma. En las dos ven teoría de la forma y ven la misma. En las dos ven teoría del arte y teoría del arte, historia del arte, y es la misma. Ven un ambiente socioartístico, como dirían los críticos de arte. Ven un ambiente sociodiseño. O sea, comparten un montón de conocimientos. ¿Por qué están tan separadas? Bueno, es una historia entre las tecné y las artes. No me voy a meter en ella, pero esa historia la seguimos arrastrando. Y me queda muy claro que hay dos mercados, yo quisiera caminar hacia allá, dos mercados muy distintivos entre las artes y los diseños. Una cosa es el mercado del arte y otra cosa es el mercado del diseño. El mercado del diseño es francamente industrial. La industria solicita, el diseñador responde. Los artistas respondían a la industria hace 2 siglos, pero bueno, la especialización dio pauta para esto. Ahora, hace 2 siglos los artistas también resolvían asuntos tipográficos, resolvían asuntos escultóricos, resolvían identidades, resolvían un montón de cosas que hoy, o un montón de actividades que hoy le tocan a los diseñadores, resolvían aspectos comunicativos. Los diseñadores en el siglo XX, cuando deciden ya, bueno, se decide que ya es una profesión hecha y derecha y que puede ya
competir con otras profesiones, es cuando empieza, digamos, esta separación a veces tan arbitraria. Yo insisto que comparten un buen de conocimientos. Y prueba de ello es que en la vida cotidiana, común, profesional, hay diseñadores haciendo arte y artistas haciendo diseño con buena y mala factura, involucrándose en los dos mercados, tanto en el industrial como en el mercado del arte. El mercado del arte tiene 500 años aproximadamente, tiene una jurisdicción muy bien hecha, tiene dealers, tiene vendedores, tiene empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, y hay diseñadores metidos en ese mercado. Yo les pongo otro ejemplo que me parece extraordinario, el de Alberto Castro Leñero, que estudió comunicación gráfica, decidió ya no seguir en la comunicación, es un extraordinario artista. Su gráfica me parece, lo que hizo en diseño, siendo de buena factura, no rebasa lo que hace en artes. Pongo otro ejemplo de un diseñador mucho más viejo, de la generación de Vicente Rojo, Rafael López Castro. Rafael estudia en la Escuela de Artes Gráficas de Guadalajara. Él formalmente se asume como diseñador, ha estado aquí, ha sido jurado en algunos concursos que esta escuela ha organizado, es un extraordinario personaje, además comprometido políticamente, Sus carteles son considerados hoy, no les digo que todos, yo tuve oportunidad de ver 200, y íbamos de sorpresa en sorpresa, y ¿saben quién iba? Yo iba de sorpresa en sorpresa, pero otro que iba de sorpresa en sorpresa era Javier Bermúdez. Javier es el organizador de la Bienal de Cartel. Rafael López Castro le dona los carteles a Javier, y entre los dos vamos viendo los carteles y vamos, wow, sorpresa y sorpresa y sorpresa. Llegó un momento en que los dos acordamos que rebasaba el mero ámbito del discurso comunicacional, que pese a tener el discurso comunicacional entraba en un ámbito de producción personal artística y de experimentación sistemática. Entonces, ¿en qué se diferenciaba del arte? Y bueno, y para refrendar esto que les digo, se acaba de vender un cartel de Cassandre. Cassandre, un diseñador ruso que además le fue re mal, murió en la pobreza, Su cartel se vendió en $50,000 en subasta de Sotheby's. Un cartel, un asunto de orden estrictamente funcional, pragmático, ligado a la publicidad, todo lo que se quiera decir. Y sin embargo entró dentro del mercado del arte. Qué bueno por el cartel, qué bueno por Cassandre y qué bueno por los diseñadores, porque comparten un mercado que es exclusivo de coleccionistas, un mercado que, diría el Fisgón, perturba y domestica la obra. No estoy tan seguro, sería motivo de otra discusión, pero el diseño entró en ese mercado. Ahora, qué curioso, el arte está dentro del mercado industrial. Los industriales consumen arte, han contratado artistas para hacer murales, para hacer vitrales, para intervenir en las mismas obras industriales. Bueno, entonces, ¿dónde está la separación? Parece que la separación es más arbitraria y más académica, y nosotros nos entramos en ese juego de lo académico y de distinguir entre diseños y artes. Hay demasiadas cercanías, insisto, la realidad muestra sistemáticamente. Hay pintores dentro de la historia del arte contemporáneo del siglo XX que su formación básicamente es de diseño. Bueno, les pongo otro ejemplo que a lo mejor ustedes conocen, este escultor mexicano de origen judío que estudió en la academia, estudió comunicación gráfica y ahora se dedica a hacer unas esculturas rebanando piedras, haciendo dentro, la chillida, pero haciendo dentro de la misma piedra la escultura. No recuerdo el nombre. ¿Dónde están las separaciones? Pues no será en todo caso que la academia ha insistido en las separaciones y que los alumnos, los estudiantes, los profesores, deberíamos entrar en la discusión, no le entramos porque pues parece una discusión muy arbitraria, poco dirigida, y sin embargo vale la pena entrar. Regresándome a la idea de si el producto del diseño tiene una serie de valores y cualidades estéticas, sí, pero como diría una filósofa española, Gianetti, por cierto hay unos textos aquí en la biblioteca, los pueden consultar, merecemos una estética diferente, no la estética del arte del siglo XIX, sino la estética del siglo XXI, para poder tasar desde ahí, poder evaluar y poder analizar los diseños que hoy nos tocan. Por supuesto, el diseño contemporáneo posee una estética, posee un espíritu, dirían los historiadores, un espíritu de su época, un espíritu del momento. Habría que reconocerlos, y ahí yo señalaría una falta que tiene el diseño. La han preconizado desde Icograda en los 70, Bonciepe, que es un diseñador que yo sigo mucho, lo ha preconizado. Falta crítica en el diseño, hay crítica en las artes. Si ustedes se meten a leer una crítica de cine, encuentran bastantes críticos.
encuentran críticos de pintura, de gráfica, pero no encuentran críticos de diseño. ¿O sí? Hay revistas que hablen, que critiquen el diseño. Hay criticones, eso sí ya hay un montón, ¿sí? Pero crítica de diseño ahí no existe, yo no conozco. Las pocas a las que me he acercado, como bien dice el maestro Rivera, no son sistemáticas. Entonces no tenemos columnas vertebrales. Por eso esta discusión de ¿es arte o no es arte? Me queda perfectamente claro que el diseño es un producto, es un hermano gemelo o hermana gemela del arte. ¿Cuál nació primero? Ya no importa, porque ese es otro argumento. El arte nació primero. No, primero nació el lenguaje, antes que el arte. Es más, no me voy a meter en la discusión con Humberto Eco de si el arte es un lenguaje, porque seguramente voy a perder la apuesta. Pero el primero fue el lenguaje antes que el arte, antes que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ¿cuál fue primero? No importa, son gemelas. Alguna más negrita, una más blanquita, pero son gemelas, comparten conocimientos, comparten formas de actuar y comparten formas de estetizar. Bueno, espero haber respondido. Bueno, pues si no se respondió la pregunta, al menos se aclaró o se amplió la pregunta o la duda, ¿no? Pero bueno, no es cierto, maestro, está bien, gracias. Miren, probablemente una de las razones históricas donde podemos tener primero una unión o una derivación entre el arte y el diseño y después una separación casi definitiva, y siguiendo con esas razones académicas que es lo que se ha ido planteando y que viene a partir de las escuelas y de cómo enseñan el arte y el diseño a las escuelas, está en este antecedente histórico de la fundación moderna del diseño, y que todos sabemos que se da y acaba de tomar forma con la escuela de diseño de la Bauhaus en Alemania, por ahí de los años 30, en el siglo XX. Y uno de los fundamentos de esta escuela, pues todos recordamos y sabemos que es este concepto del arte aplicado o del arte como una base para producir objetos que vayan a mejorar la calidad de vida, y con la idea de llevar el arte hacia la gente, de socializar el arte, ¿no? De por sí la Bauhaus tiene una base y una influencia de las ideas socialistas, de la Revolución de Octubre, etc. Y un poco más adelante se funda esta escuela de diseño de Alemania también, que es la Escuela de Diseño de ULM. Esta escuela se convierte en una propuesta demasiado académica o demasiado dirigida al aspecto racional, se vuelve muy sistemática, y entonces es donde se da esta separación entre la intuición y la estética del arte y la producción del diseño, porque el diseño se llega a considerar incluso como una forma de producción basada mucho en el método, en la ciencia. Se llega casi a considerar al diseño como una ciencia, y entonces se da, como les decía, esta separación entre el arte y el diseño. Pero bueno, creo que podemos tener otra referencia a partir de la experiencia en el campo profesional, y ahora pues va una pregunta para Stephanie, en el sentido de, desde tu experiencia profesional, Stephanie, tú empezaste a hacer ya trabajos profesionales para la revista Picnic, si bien entiendo, haciendo diseño editorial en esta revista. Actualmente ya te desempeñas como directora del área de multimedia también para esta revista. Diriges este despacho de diseño que se llama Magnolia Studio. Hay una relación de trabajo, según he visto, porque Magnolia hace presentaciones multimedia para Picnic y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de por sí la revista Picnic está considerada una revista de arte, de difusión del arte, del diseño, de temas culturales. Y bueno,
En este sentido, la pregunta es, aparte del contenido por sí mismo que tiene la revista, ¿qué aspectos propiamente de las artes visuales, del discurso, de una producción visual basada en una estética? Picnic tiene una estética muy bien definida y es reconocida también por esa imagen visual que ha creado la circulación de esta revista. Pero en concreto, ¿qué aspectos de esta estética visual propia del arte es la que maneja como propuesta la revista, ¿no? Y qué relación va teniendo con el trabajo propiamente del diseño editorial? Voy a contestar esa pregunta y después quiero hablar un poco de dos de mis mejores momentos. Bueno, la revista Picnic es una revista temática, entonces cuando yo estuve en el área editorial, lo que buscábamos siempre era generar un concepto. Yo traigo algunos números para regalarles a que terminemos. Si alguien no la conoce, seguramente no la conocerá mucho de ustedes. Y bueno, la idea es siempre generar un concepto y elegir en base a eso o desarrollar toda la dirección de arte. Por ejemplo, uno de los números fue marinos. Entonces se seleccionan fotografías, se seleccionan colores, se seleccionan artistas para que colaboren en la revista. Los textos también tienen que ir enfocados a la temática del número. Entonces todo se llama un célebre, ¿no? Siempre. Y en cada número hacemos lo mismo. Ahora yo estoy en el área multimedia actualmente y lo que queremos es vincular también a todas estas artes o todos estos nuevas formas de comunicar, de generar contenidos y que vayan apoyando temáticamente también a la revista, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un texto o un portafolio de un artista, pero por el espacio que te da la publicación tal vez no puedes publicar toda su obra, ¿no? Tienes 2 spreads, ¿no? Tienes 6 o 8 fotografías y el artista tiene una serie más amplia. Entonces de esta manera puedes, en la parte multimedia puedes mostrar un poco más de su trabajo, puedes tener una entrevista donde el artista explique más de su obra, ¿no? Entonces son formas de vinculación diferentes, ¿no? Ahora volviendo a esta parte de la relación que tiene el diseño y el arte, pues es muy importante, ¿no? Para nosotros siempre, pues no son reglas que tenemos, pero siempre tratamos de que todo esté bien definido, ¿no? O sea, que tú agarres la revista y digas, me remite directamente a esto, ¿no? Tiene que ver mucho con la experimentación también. Hubo un tiempo en que jugábamos mucho, ¿no? Con mucha tipografía, muchos colores. Ahora, por ejemplo, con las retículas, pues digo, yo cuando estuve aquí en la escuela aprendí a formar texto, ¿no? De cierta manera. Cuando salí de la escuela, pues te pones a experimentar, ¿no? Con lo que aprendiste, con lo que saben tus compañeros ahora de trabajo. Es como muy interesante porque todos nos ponemos así a ver, ahora qué podemos hacer, ¿no? Para que la revista se arme, en todas las páginas se arme cada una retícula, ¿no? Por ejemplo, tuvimos el número de cromáticos. En ese número quisimos experimentar justo con ¿no? Con las retículas, con la tipografía, que se fueran armando los spreads. O sea, todo el tiempo estamos como experimentando con esto. Nos da como mucha curiosidad saber qué puede pasar, ¿no? Con las diferentes combinaciones. Y algo curioso que pasa en la revista es que no hay una dirección de arte, o sea, no hay una persona que haga la dirección de arte, ¿no? Sino que se hace entre varias personas. Entonces todo el mundo aporta hacia generar un concepto que lleva a un resultado muy plástico, ¿no? Generalmente es un resultado muy plástico. Y bueno, esto es en la formación de la revista, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante es cómo presentas la obra de un artista que vas a incluir en una publicación.
otra forma de vincular el diseño y el arte. Un artista siempre pues cuida mucho, el fotógrafo, el pintor, cuida mucho la presentación de su obra porque no está generada para, generalmente no está hecha para aparecer en una publicación, ¿no? Sino que es para una exposición. Lo que cuidamos mucho nosotros es esta parte, ¿no? De respetar el trabajo del artista, siempre, o sea, no meternos con eso, porque de pronto la revista puede tener demasiados elementos, pero cuando trabajamos con una obra tratamos de mantenerlo siempre, de respetarlo. Eso siempre es muy importante para la revista. Ahora, bueno, no sé si puedes pregunta. Ahora quiero hablar como diseñadora y con esta parte que tiene que ver con la vinculación en el arte. Bueno, mi formación es de diseño, mi especialidad es audiovisual y multimedia. Tuve la oportunidad de tomar materias optativas de diseño editorial con el maestro Mauricio, con el profesor Betancourt. Y en algún punto de mi camino me surgió una necesidad. Bueno, hay dos partes, ¿no? Como lo estamos platicando, es esta parte de hacer un diseño funcional, o sea, trabajar para una marca, para un cliente, que te pidan algo en específico y tú puedas dar un resultado que sea pues el que más funcione, ¿no? Para la marca. No el que más guste, sino el que más funcione, el que más venda en este caso. Pero por otro lado también a mí me surge en algún punto, y gracias al maestro Mauricio Rivera, con algo llamado ensayos visuales, que es pues de alguna idea, de algún sentimiento, de alguna vivencia, generar una ilustración con la técnica que más te agrade, ¿no? A mí en este caso me gustó el collage. Y bueno, ahí es diferente, ¿no? Porque ahí no estás trabajando para nadie. O sea, tú estás, bueno, en este caso, pues estás decidiendo que a partir de alguna, como les digo, alguna vivencia o alguna emoción, desarrollas una ilustración o un ensayo visual, prefiero llamarla ensayo visual. Y creo que es una forma de generar, pues no sé si arte, yo no me considero artista visual, ¿no? Me considero diseñadora, y bueno, pero pues sí siento que sí hay esa necesidad en mi generación, en muchas personas, ¿no? Muchos diseñadores que sí de pronto es, pero bueno, ok, está esta marca y bueno, pues sí, me gusta, de esto vivo, pero también quiero hacer otras cosas, o sea, quiero sacar lo que tengo, o sea, es una necesidad creativa o una necesidad de, no sé si tomarlo como igual terapia tal vez, o sea, de sacar las cosas, ¿no? Entonces siento que puede vincularse de esa manera, esta parte del diseño y del arte. Esta es una, y la otra, como les digo, el diseño editorial, como serían tres. Una es esta, ¿no? Que primero como diseñador tienes a tu cliente, y si tienes una necesidad creativa, bueno, pues está en mi caso, el generar siempre ensayos visuales. La otra es cómo abordas, en mi caso igual la revista, o sea, cómo abordas la dirección de arte, cómo abordas la generación de un concepto para una publicación editorial. Y dentro de esta misma está cuál va a ser el trato que le vas a dar a un artista. Como les digo, en algún punto, todo el tiempo estamos publicando artistas, entonces cómo vas a tratar esa obra. Debes de respetarla siempre y no interpretarla de ninguna manera para que el público pueda acceder a ella libremente. Yo pondría esas tres cosas en la mesa. Muy bien, gracias, Stephanie. Bueno, pues siguiendo con la temática como se ha ido desarrollando, tal parece que la manera como el diseñador va encarando o va
tomando para sí el problema o el proyecto que se le plantea y la manera como utiliza su propia capacidad creativa, su talento, es lo que puede desarrollar esta dimensión estética, ¿no? que tiene una producción de diseño, en particular en el diseño editorial. Y en este sentido yo quisiera hacer una pregunta ahora para el maestro Mauricio Rivera, en sentido de este aspecto tan famoso que tiene que ver con el talento que hay en artistas y en diseñadores. Se habla mucho de que se nace con el talento, que no es posible que se pueda desarrollar. A mí me parece que se da de las dos maneras. Hay gente muy talentosa, hay genios que se dan muy poco, tal vez cada siglo, pero de ahí en fuera hay muchísimos excelentes artistas, diseñadores, que trabajan todos los días, que sudan la camiseta del arte o del diseño. Se habla de que la creatividad es 95% de transpiración y 5% de inspiración. Esto nos habla de que en realidad para obtener buenos resultados siempre está detrás el trabajo, muchos ensayos, muchos errores. Yo le digo a mis alumnos que es necesario hacer muchas porquerías primero para que pueda salir algo que finalmente valga la pena, pero hay que esforzarse todo el tiempo, ¿no? Entonces, bajo esta idea de que el talento y la creatividad sí se pueden enseñar, sí se pueden aprender o digamos ponerlos más de acuerdo para aplicarlos, ya sea para el arte o el diseño. Y también en el sentido, maestro Rivera, de que a diferencia de la figura que tiene el artista, como por ejemplo José Luis Cuevas, que es el mejor promotor de sí mismo y que todos los días se puede tomar una fotografía, un autorretrato, y habla de cómo se ve a sí mismo, ¿no? y de lo que está de alguna manera vendiendo, aparte de su obra, pues es su propia personalidad. Pero sin embargo, en el campo del diseño y sobre todo en el diseño editorial, se habla de que el diseñador editorial es un héroe anónimo, y en el momento en que sale al aire, tanto el diseñador como el editor, es porque esa publicación tiene errores. Entonces, solo cuando hay un error es cuando el diseñador se hace famoso. Por eso es un héroe anónimo, ¿no? Creo que también tú puedes compartir esta idea, ¿no, Stephanie? Entonces, ¿qué pasa con el talento? El talento se tiene que desarrollar, se puede enseñar, pero la posición que tiene el diseñador frente al artista es diferente, tal vez en este sentido, ¿no? El artista es más público, es más reconocido, y yo insisto, el diseñador acaba siendo un héroe anónimo, porque cuando el lector habla o se acuerda del diseñador, es porque está encontrando errores en el trabajo, ¿no? ¿Qué piensas de esto, maestro Mauricio Rivera? Déjame ver lo que distingo de lo que me planteas. Sí creo que hay talentos más a flor de piel, más naturales, por razones que no me quedan claras. En cada grupo, en cada generación, siempre está él, ella, ahora cada vez más ellas que ellos, porque yo creo que debemos andar por ahí de una proporción de 4:1, 70% mujeres. Muy bien, en mi generación había 2 chicas nada más, éramos 18 creo, y nada más había 2 chicas, ahora hay 7 chicas por cada 10 alumnos. Y qué bien, que en cada generación está hay 1, 2, 3 pocos, y trabajando con ellos muy rápidamente te das cuenta de que las cosas les resultan más fáciles, los procesos intuitivos, creativos y demás los despliegan con mayor naturalidad.
Después creo que hay una especie de amplia franja intermedia, en donde en mi experiencia es posible estimular la imaginación, la creatividad, la reflexión como parte de una preparación para adquirir una competencia y una habilidad mínima para desempeñarse profesionalmente, que sí se puede trabajar. Y en el otro extremo también hay otra franja muy pequeña de alumnos que tal vez podrían estar mejor en otra parte estudiando otra cosa. A mí me va muy bien mi proceso de trabajo en docencia, porque con el modelo o el impulso que nos dan los más imaginativos, los más creativos, a veces los más esforzados, aunque también quiero decir que hay muchos que son muy esforzados y que no llegan a la misma calidad de resultados en comunicación, en narrativas visuales, en despliegue de concreción de a qué los lleva su intuición visual. Pueden ser muy ordenados, muy mataditos, muy cumplidos en todo, pero no ser tan creativos. Que los resultados que yo tengo se refieren a generaciones completas, grupos enteros que tienen un buen desempeño global en algún proyecto. Y creo que de esa manera el talento natural, que creo que pues, sigue siendo un misterio para mí, sí puede ser un ejemplo para que trabajando colectivamente haya referencias de maneras de trabajar y resultados obtenidos que puedan ser compartidas con los demás. A mí en ese aspecto me va muy bien, porque todos los trabajos de cada alumno, tú lo recordarás, Stephanie, se proyectan y se comentan uno por uno. Es un proceso muy pesado, porque en una clase de 3 horas o 2 horas y media a lo mejor pasan unos 10 o 12, otros tendrán que esperar a una próxima clase para una revisión, pero cada trabajo es revisado y cada trabajo es comentado, y también se pide que los demás lo comenten. Entonces creo que es algo que sí se puede construir como solvencia requerida mínima para tener un buen desempeño profesional, y yo creo que eso es bueno. Y lo del talento, bueno, siempre es algo que va a sobresalir, y creo que ese no debe ser el modelo con el cual podamos establecer metas de enseñanza-aprendizaje, objetivos de enseñanza-aprendizaje. A los chicos que son talentosos, las chicas talentosas, les va a ir bien donde quiera que estén y hagan lo que hagan. Stephanie es un caso, ciertamente. Yo recuerdo que las cosas que ella presentaba se salían un poco de la norma o de los estándares. No quiero hablar mal de los estándares, creo que llegar a un buen estándar es también una buena meta, pero su trabajo siempre parecía un poco ingobernable, un poco menos secuencial que el de otros compañeros. Ella siempre parecía tener otras inquietudes, y eso está muy bien. Creo que es una responsabilidad muy importante por parte de los maestros que no contengamos estas inquietudes, porque nos incomodan. La verdad es que creo que a algunos maestros esto puede incomodarles, porque se trata de estudiantes que te plantean problemas que se salen de la norma, y creo que es mejor convertirlo en una especie de ejemplo puesto a la vista de todos, para que se pueda reflexionar acerca de cómo están trabajando los demás, ver cómo trabaja otro y dejar de pensar que mi ombligo siempre es más bonito que el tuyo. Es una buena idea. Así que no le daría tanta importancia al talento. Creo que sí existe el talento natural, sino construir procesos de trabajo a partir de criterios de evaluación del trabajo propio y del de los demás, en donde estén implícitos las cuotas de calidad visual y calidad comunicativa, tanto en aspectos formales como en aspectos conceptuales, que los trabajos, los proyectos de los alumnos deben de alcanzar. Creatividad y talento. No recuerdo si había alguna otra cosa más, Luis. Yo quiero hablar un poquito de esto también, como de talento. O sea, en el campo laboral hay que saber, valga la redundancia, hay que saber ver los talentos, ¿no? Porque muchas veces uno
quiere ser todólogo, ¿no? O sea, pues, hago diseño de imagen, hago diseño editorial, hago animación, hago ilustración. Y yo creo que uno debe de saber para qué es bueno primero y saber reconocer en otros para qué son buenos. En qué tienen más un talento desarrollado y utilizarlo para generar proyectos, ¿no? Entonces, que cada quien vea cuál es su talento y explotarlo, ¿no? Sí hacemos de todo, pero pues también echar mano de otras personas, ¿no? O sea, hacer no una comunidad, pero sí hacer equipo con otras personas, ¿no? Porque muchas veces me pasó a mí, ¿no? O sea, queremos abarcar de pronto todo, ¿no? Y cuando inicié en el estudio, ¿no? Sí, yo voy a hacer todo, yo puedo hacer todo, ¿no? Pero pues llega un punto en el que te rebasa y dices, no, a ver, estoy viendo, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para esto, yo soy buena para esto, ok, hagámoslo juntos, ¿no? Reconozcamos, como les digo, cuál es nuestro mejor talento y explotémoslo. Bueno, mire, yo voy a partir de este principio. ¿Quiénes ganan las competencias de 100 metros los últimos 50 años? Han sido hombres negros. Y son muy talentosos, no sé, pero dicen los antropólogos que desarrollaron piernas largas, narices anchas, porque así eran las condiciones donde se desarrollaron. Hace poquito salió el texto de un crítico que dice: en Latinoamérica no tiene, en México particularmente, no tienen problema de producción de arte, todos producen arte, vamos, hasta la artesanía es artística, ¿sí? Dice, entonces no es un problema, los mexicanos no tienen ese problema. Paz ya lo señalaba en el viejo libro del laberinto de la sociedad, no tenemos un problema de producción artística, tenemos un problema de distribución artística. Ahora, ¿por qué los franceses y los ingleses son tan buenos negociando? ¿Por qué el lugar más importante que congrega los despachos de diseño más importante del planeta es Psicograd y está en Inglaterra y son los ingleses? Bueno, pues porque son muy buenos negociando y promocionando sus productos. Eso se sabe, en la economía política eso se sabe. Son extraordinariamente buenos difusores de sus productos. Tienen mucho talento, más bien tienen mucha historia de mercado. Y sugiero ahí un dato que sumo de Bonsiete. Bonsiete sugiere: el problema de Latinoamérica no es el problema del talento. Cuando habla de diseño, el problema de Latinoamérica es el problema de la industria. A diferencia de Alemania, Alemania es un país con una industria de 200 años, perfectamente sólida, además en expansión y en desarrollo. Latinoamérica tiene una industria demasiado empobrecida, demasiado vieja, endeble. Entonces, regresándome al problema del talento, yo diría, ni siquiera creo que sea un problema, todos tienen talentos. Más hacia la inclinación hacia el color, más hacia el dibujo, más hacia hacia la tridimensión, más hacia la negociación y hacia la verbología, no lo sé. Pero el dato es, como sugiere Estefanía, detectar esos talentos. Ahora eso es muy también del capitalismo de último tiempo, ¿no? Detectar los talentos y sobre eso hacer sinergia. Está bien, el diseño ha caminado así, no es la única forma de caminar, ni tampoco el mercado el único que dicta. Yo diría, hay otras formas de hacer diseño que son más comunitarias, que siguen ahí, están implantadas dentro de nuestros sistemas de distribución y de consumo de imagen, los vemos poco. ¿Por qué? Porque la escuela orienta, la escuela dicta hacia dónde. Por ejemplo, cuando hablamos de talento, supongo que estamos pensando en bienales. Es muy diferente hacer un cartel o una publicación o un multimedia para una bienal que una publicación o multimedia para una empresa, para una sociedad anónima, para una cooperativa, para un grupo ciudadano. Cambian las circunstancias. Entonces la idea de talento es una tasación. Quien tenía talento era el que estaba designado por Dios, esa era la gracia del talento. Entonces yo más bien partiría al revés, todos tenían talento, el dato sería más bien entender esos talentos, cómo se orientan y hacia dónde van. Hasta ahí. Hacia adelante, Esteban. Antes de que salgamos del tema de los talentos y de la relación con el arte y el diseño, se me vino a la mente otro ejemplo. Les puedo decir que se aplica mucho también en la revista, que es el art marketing, el denominado art marketing, ¿no? Una marca
decide que no va a entrar con un anuncio tal cual, de una botella, ¿no? Una bebida alcohólica, sino que quiere que un artista intervenga su producto y que se genere todo el spread en una composición donde se resalte la marca, ¿no? Y tal vez ya ni siquiera aparezca la botella. Esa es otra forma de intervención que encuentro ahorita entre el diseño, ¿no? Porque está pensado con una funcionalidad, pero también lo interviene un artista plástico. Me di un poco, pero bueno, me vino a la mente. Y yo quiero agregar recordar un dicho, me parece que es japonés, y creo que es un buen resumen por lo menos de mi punto de vista. Primero adquiere una técnica infalible y luego abre paso a la inspiración. Para mí es una buena idea. Y también, bueno, si estamos en una discusión sobre diseño, arte, diseño editorial, quiero llamar la atención sobre un personaje del cual se habla muy poco cuando se estudia, por ejemplo, historia del arte. Es un contemporáneo de Durero, que por cierto Durero tuvo su propia imprenta. También hizo libros, también hizo ilustraciones para sus propias ediciones, y entre las muchas cosas que hizo, aparte de los estudios famosos sobre la letra y demás, que le criticaba este otro personaje que voy a mencionar, es alguien a quien invito a todos a conocer más acerca de él, y se trata de Geoffroy Tori. Si alguno está escuchando por primera vez ese nombre, pues no se sorprenda, porque Durero es un artista muy alabado, muy colocado en ese pedestal. Se lo ha ganado, por supuesto, por la gran calidad de su obra. Y este otro personaje, Tori, yo diría que es efectivamente más similar a nosotros, siendo un artista completo, con una formación total como artista plástico, como artista del Renacimiento, francés él, Durero alemán. También hizo cuadernos, hizo manuscritos. Interesante que haya hecho manuscritos cuando ya existía la imprenta. Él dibujando a mano su propia escritura, que tenía un modelo de una humanística romana, es decir, no era una especie de caligrafía que pareciera eso, un trabajo hecho a mano, sino que pareciera una letra más como de tipo de imprenta, pero dibujada a mano, más sus ilustraciones y más sus discusiones también acerca de la letra, en donde él hizo un estudio similar al de Durero, que casi nadie conoce, y que llegó a decir, esto viene en la historia del diseño gráfico de Philip Mex, búsquenlo y ahí lo van a encontrar. Llegó a decir, criticando las investigaciones de Durero acerca del alfabeto, acerca de la letra, digamos acerca de la tipografía, pero que la tipografía no lo fue porque no se convirtió nunca en un verdadero tipo de imprenta. Estos estudios los criticaba Tori diciendo, hay que entenderlo, porque se equivoca, es que es pintor, ¿no? Es decir, devolviéndole un poco la ironía o esa mirada displicente de los artistas plásticos a los que tienen una formación más de diseñador. Y bueno, que con ese ejemplo tenemos tela de dónde cortar para ponernos un modelo de calidad en el trabajo y de una formación plástica, que también quiero decir esto: hay que agradecer y explotar el hecho de que somos la escuela de diseño que surge de la escuela de arte, porque hay otras escuelas de diseño que surgen de escuelas de arquitectura, y hay otras que surgieron incluso de escuelas de universidad. Para mí hay tres vertientes en el diseño, y son la arquitectónica, que es gente que está más relacionada con los grandes negocios, tal vez con cuestiones como la identidad corporativa. Pienso en Ricardo Salas, pienso en la identidad de Banamex y cosas por el estilo. Gente que trabaja en proyectos de muchísimo dinero, porque esta mentalidad está muy implantada en los arquitectos. Han sido personas que han colaborado con proyectos de altísimo presupuesto y que terminan convirtiéndose en marcas distintivas de ciudades, por ejemplo, ¿no? Luego está la vena publicitaria, que aquí en la escuela existe, y creo que podríamos también debatir esa tensión entre la vertiente publicitaria y la vertiente plástica, que es a la que yo me sumo, porque en la vertiente publicitaria se tiende a simplificarlo todo tanto. Si ya critiqué este conformismo de los estudiantes por llegar lo más rápidamente posible, con el menor esfuerzo, a una solución, creo que en la vertiente publicitaria eso se hace todavía más, pues más descaradamente. Aparte de que se copian fórmulas, se siguen tendencias y modas, y que no hay investigación, no les parece que la investigación sea importante,
y que se termina como repitiendo muchos modelos de otras cosas que están haciendo en otras partes. Hay un ejemplo y lo van a ver el día que vayan enfrente a las impresiones, las computadoras que están aquí enfrente. Hay unos avisos afuera que son ejercicios que hicieron algunos estudiantes aquí. Hay uno de algo que es como Sara y dice: tú creas el estilo o nosotros ponemos la moda, o a lo mejor es al revés. Ese es un trabajo de algún estudiante de aquí de la escuela y lo ponen ahí para decir cómo te cobran las impresiones, por cobertura de tinta o algo por el estilo. Pero véase ese trabajo y véase cómo es que esos ejercicios que hacen aquí los alumnos son tan pobres conceptualmente que solamente reciclan materiales que ya están hechos en otra parte, porque esa fotografía se tomó de por ahí de internet y se pone ahí encima del diseño y luego le pones un degradado que podría haberse hecho en CorelDRAW o algún otro filtro, alguna otra aplicación con algún filtro esotérico, y le montas una tipografía convencional y una frase manida y ya estás haciendo diseño de la comunicación visual. Por supuesto que no. Tenemos muchas cosas entre las cuales necesitamos que tenemos para hacer una crítica dentro del mismo diseño, para poder poner en tela de juicio esas cosas que son procesos que no llevan a ningún lado, que los alumnos deben de estar conscientes de ello. Necesitamos reivindicar el lugar que la universidad nos ha dado como una disciplina profesional. El diseño no es todavía una disciplina consolidada, está en proceso de convertirse. Y después del tiempo que pasamos aquí, salimos a la calle con un título, pero le debemos mucho a la universidad y al país para construir la crítica especializada, para crear la investigación, la bibliografía, las visiones panorámicas del diseño en México, que hay por ejemplo acerca de la imprenta en nuestro país, no la antigua, la tradicional, sino la del siglo XX, en donde cambiaron tanto las cosas. Alguien tiene que detenerse en esas cosas, dedicar el tiempo a la investigación, a la teoría, al análisis y a la crítica. Y bueno, también nosotros como diseñadores, aprender a respetar los elementos con los que trabajamos, aprender a utilizar el color, aprender a respetar las tipografías, las fuentes tipográficas, que no es, como bien dice el maestro, cualquier fuente y la agarras y ya no. Investigar de dónde viene, para qué la puedes utilizar, o sea, experimentar con sus variantes, o sea, respetar los elementos con los que trabajamos como diseñadores, porque de ahí va a salir el resultado final. O sea, trabajarlos, manipularlos, apretujarlos, tirarlos, ¿no? Experimentar con ellos para llegar a lo que queremos comunicar como diseñadores. Bueno, ya vamos terminando esta plática de hoy. Yo quisiera hacer todavía algunas preguntas, pero en cuanto a estas revistas Picnic que dice Stephanie que trae, ¿cómo cuántas traes, Stephanie? ¿40, 50 revistas? ¿No? ¿Para todos? Bueno, 5 revistas dice que trae. ¿Qué les parece si pueden ir pensando en hacer preguntas? Sería bueno, tenemos tiempo para que se animen a hacer preguntas, aprovechar aquí a los maestros que tenemos y a la diseñadora profesional Stephanie. Y bueno, pues ahí están las revistas para quienes hagan preguntas, para que vayan pensando qué preguntas pueden hacer. Todavía no vamos a llegar a esta sesión de preguntas y respuestas, pero les voy adelantando para que piensen en hacer sus preguntas. Y bueno, yo quisiera que Stephanie nos hablara más de su trabajo, que nos contara pues tal vez si tiene algún método personal de diseño para resolver los problemas que se le plantean. Si pudiéramos hablarnos un poco más acerca de tu experiencia como diseñadora editorial, por un lado, pero también tu experiencia como diseñadora en el área de multimedia, y no solamente como desde esta posición de resolver por medio de un proceso de diseño, sino también yo entiendo que como directora de esta área de multimedia de Picnic, tienes gente que está trabajando bajo tu responsabilidad, trabajas con un equipo que tienes que coordinar, que tienes que organizar, tomar decisiones. No solamente es el trabajo de diseño, sino también
de dirigir estos equipos de trabajo, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poco más de todo esto, de cómo son estos procesos de trabajo, si tienes un método establecido, o cómo es trabajar dirigiendo gente también, cosas de estas, ¿no? ¿Podrías decirnos? Bueno, primero voy a hablar un poco de cómo inicié. Bueno, yo salí de la escuela, empecé a trabajar para una escuela de inglés, empecé como diseñadora, después me metí al área de publicidad de esta marca. Después inicié, o sea, estaba como en un puesto, pues digamos, mediano, y me regresé, ¿no? Inicié como becaria en la revista Picnic, a la par hacía, bueno, mi especialidad es audiovisual y multimedia. Entonces, bueno, mi primer trabajo para la revista fue una animación para la presentación del número de Irresistibles, me parece. Inicié como diseñadora editorial. Primero fui becaria 3 meses, luego ya como diseñadora editorial, con un equipo de trabajo muy bueno, muy creativo y muy, ¿cómo decirlo? Muy empático, ¿no? O sea, hicimos como muy buen equipo. Después de esto, bueno, empecé a la par a generar proyectos con Magnolia, a la parte de la revista, freelanceando para otras empresas, con otras marcas, y bueno, poco a poco fui subiendo. Hace como 3 años decidí ya montar la empresa, y bueno, empezamos a trabajar con muchas marcas, ¿no? Generalmente es para televisión, cortinillas para algunos programas de Canal 11, para Lemon Films, para Epic Shop, que es otra empresa que hace animación. Y en la revista, por ejemplo, ahorita en el área multimedia, lo que hacemos es, en coordinación con el equipo editorial, desarrollamos el contenido extra. Y contenido extra significa que viene, por ejemplo, un artista, se habla de un artista en la revista, y nosotros generamos lo que es una entrevista o una animación con su trabajo. Después se invita a colaborar a otros animadores a que hagan un proyecto con la temática de la revista. O sea, tiene como varias vertientes, ¿no? Otra cosa es generar animaciones, igual sobre los contenidos, y ahorita estamos desarrollando con Kayab, con un estudio de animación y diseño que se llama Kayab, la app para la revista. Entonces, en base a esto también se generan otro tipo de contenidos. Por ejemplo, se han animado las portadas, se incluye, como les digo, material extra. Pues básicamente es eso, ¿no? En cuanto a generación de contenidos. Y bueno, trabajar con gente a mi cargo es interesante, porque alguna vez me dijo un amigo que ya tiene como mucha experiencia como líder de un equipo. Me dijo, es que para mí es muy difícil, o fue muy difícil tomar a un equipo, porque pues, todo el mundo ya venía como con sus mañas, o ya era como gente con mucha experiencia. Yo estoy tomando gente con poca experiencia y estoy formando un equipo, ¿no? para trabajar en estos proyectos. Entonces me ilusiona mucho, estoy muy contenta, porque estamos todo el tiempo compartiendo, generando ideas, aterrizando cosas, tanto para la revista como para otros proyectos. Entonces, sí soy la jefa, pero también los veo como mis colaboradores cercanos, ¿no? Es como, o sea, sí tiene que haber siempre alguien que dirija el equipo, pero también darles a ellos la oportunidad de intervenir y de expresar, de que expresen sus talentos, ¿no? Entonces, por eso decía hace rato que debemos de elegir. Yo decidí ya no ser todóloga, porque lo fui algunos años, yo hacía todo, ¿no? Así de, sí, diseño web, sí, todo. Pero pues, finalmente, entre que no puedo, ya no podía, y
no, de pronto así hubo un proyecto que no me gustó para nada el resultado y dije, no, a ver, necesito encontrar un equipo que me funcione, ¿no? Entonces seleccioné a las personas que más bueno, que me parecen empáticas, que me parece bueno su trabajo, que es muy importante trabajar con alguien con quien hagas empatía, y pues a darle, ¿no? Con este equipo corporativo. Y ya, pues así, todo sale muy, no fácil, pero sí está como libre el camino, ¿no? Para poder abordar proyectos de diseño y audiovisuales también. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo, bueno, aparte de diseñar, a mí me gusta hacer, bueno, me considero videasta. Estamos haciendo ahorita un documental sobre, les voy a contar la anécdota rápidamente. Es un señor que inició la construcción y la reparación de trajineras en Xochimilco. Tiene 84 años. Leímos una nota por ahí en un periódico, ¿no? Dijimos, pues vamos a entrevistarlo, vamos a platicar con él. Pues llegamos con él y nos empezó a platicar un poco su historia, le preguntamos que si quería darnos como un poco de su tiempo, ¿no? Porque es semanas de trabajo, ¿no? Entonces empezamos a hacer este documental con él y tuvimos la oportunidad de grabar varios días con él, como en 3 semanas, y como a los 3 días de la última entrevista que tuvimos con él falleció. Entonces, no sé, este es otro tipo de trabajo que no tiene nada que ver con el diseño, ¿no? Pero es igual como una necesidad de contar historias, ¿no? A partir de ciertos personajes. Entonces, estoy muy contenta con mi equipo de trabajo. Estamos, a partir de este material que tenemos con el señor, estamos generando y dándole otra línea a este documental que habla de las trajineras, básicamente, ¿no? De cómo ha sido la historia, es otra forma, ¿no? De comunicar, porque pues, comunicas con imagen real, ¿no? Entonces, pero tienes que tener una estructura. Entonces, bueno, con mi equipo de trabajo estamos realizando, además de proyectos de diseño y de animación, proyectos audiovisuales. Entonces, estoy muy contenta. Bueno, y por otro lado, ¿cuál sería el aspecto principal o el problema principal que representa el diseñar una revista como Picnic? Para ti como diseñadora, como ya una profesional que ha tenido ya un tiempo practicando o ejerciendo la profesión del diseño, en cuanto al diseño de revistas, ¿cuál es el problema principal que se presenta? ¿O hay varios problemas? ¿O cómo es esto? Pues no los llamaría problemas, más bien como nuevas oportunidades para, como decía, esta revista es temática. Entonces, con cada número, cuando yo diseñaba la revista, nos enfocamos a cómo vamos a formar este texto. Pues ahorita les regalo algunos números, verán que la formación de los textos es muy importante, ¿no? Que sean legibles todo el tiempo, ¿no? Porque un tiempo la revista estuvo como muy alejada de muchos elementos, muy llena de demasiados elementos, y siempre hemos procurado que tenga una buena lectura los textos. Yo creo que sería, sí, si fuera llamar como un problema, el que los textos se lean, ¿no? Que se pueda entender. Y otro sería el respetar siempre las obras de los artistas que incluimos. Y pues es que sí, no es problema, ¿no? Es más bien como un reto el abordar un tema, ¿no? Así, ¿cómo lo vas a abordar? ¿Con qué tipografía? La selección tipográfica. Igual siempre es un tema, ¿no? Con cada número pues hacemos una selección tipográfica diferente, aunque la caja de texto siempre manejamos la misma tipografía para el texto de lectura, pero para los cabezales o para las páginas preliminares siempre se hace una selección tipográfica. Entonces es que siempre es un reto, ¿no? Bueno, ahora con qué nos vamos, ¿no? Entonces se hace, vemos cientos de tipografías, ¿no? Para cada número. Pues tenemos una colección muy grande de tipografías, ¿no? Y yo creo que serían estos tres, concluyendo la selección tipográfica,
la formación de los textos para que tengan una buena lectura y el diseño editorial para que las obras de los artistas que colaboran con nosotros tengan, pues sean legibles también, ¿no? Visualmente respetamos su espacio, ¿no? de creación de estos artistas. Eso es todo. Lo que le pregunto a Stephanie es si compran fuentes y me dice que sí, tal vez no siempre. Eso me parece muy bien porque hay una cuestión importante. Yo he planteado con mis alumnos la idea de que, aunque es muy fácil conseguir tipografías que pues las pagas en internet o alguien te las pasa de tu máquina, consigues colecciones completas, no hay que olvidar que eso no es legal. Entonces, siempre que sea posible, siempre hay que tratar de comprar las tipografías con las que se va a diseñar un proyecto. Y sí me dice Stephanie que efectivamente compran a veces. Eso me parece que está muy bien. Quería llamar la atención acerca de la importancia del trabajo de edición gráfica y cómo es que en Picnic, además de Stephanie, que sigue colaborando con ellos, que estuvo también diseñando en otra etapa, los 3 editores gráficos, no sé si siguen siendo ellos 3, es decir, Israel Vargas, Esteban Granados y sobre todo Oscar Rodríguez, que es un elemento me parece muy importante en esta transición de una etapa anterior de Picnic, cuando él empieza también como diseñador nada más, pero después va evolucionando para convertirse en un editor gráfico de la revista. Y los 3 son egresados de la escuela. Los 3 son egresados de la orientación en diseño editorial. Stephanie, que tomó la clase, estuvo en el laboratorio un tiempo y bueno, ahora regresó a su formación original, que es multimedia. Sí, yo he visto algunas cosas que ha estado haciendo y la verdad está muy bien. Creo que se ha desarrollado en un ambiente muy favorable, una especie de nutrido caldo de cultivo para hacer un trabajo de edición de video, de narrativas visuales, de multimedia, también con la experiencia de haber diseñado para editorial, para hacer las planas. Yo creo que tienes una formación muy completa. Pero sí quería resaltar esto, que si en el directorio de la publicación aparecen Esteban, Oscar, Israel como editores gráficos, ya no como diseñadores nada más, creo que esa es una evolución importante y es una de las referencias que hemos tomado en cuenta aquí en la escuela para proponer que la siguiente etapa, la que ya está por empezar muy pronto, de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, en lo que respecta al diseño editorial, ahora termine denominándose o tomando como plataforma la edición gráfica, en donde el diseño va a tener que ser un elemento que sirve al proceso de edición gráfica y a la generación de contenidos. Es muy interesante que una parte importante del trabajo de Oscar, de Israel, de Esteban, además de otros que hacen algo parecido, es integrar contenidos, conseguir colaboradores, quién te escriba los textos, dónde están los artistas a los que vale la pena publicar, comunicarse con ellos, solicitarles las muestras de sus trabajos. Y es un trabajo muy intenso que no es diseño, es integrar y generar contenidos, reunirlos, recopilarlos y eventualmente hacer algún arte original o escribir algunos textos en casa para complementar alguna parte de la edición. Eso no es diseño, es edición. Y entonces quiero decirles que esa es la etapa siguiente de crecimiento, de maduración de lo que hoy es la orientación en diseño editorial que estamos planteando para la próxima renovación de planes de estudio que ojalá podamos echar a andar en agosto próximo. El maestro Luis Enrique ha estado trabajando también muchísimo en eso. Finalmente quiero comentar algo que me parece algo extraordinario y muy acertado, muy atinado, que las coordinaciones de diseño y de comunicación, de diseño y artes, perdón, están trabajando juntas. Eso me parece genial y creo que el respaldo que está dando el maestro Paco Alarcón, que también es egresado de la escuela, de la parte de diseño, de multimedia, una persona muy reconocida en su campo. Paco es compañero de generación tuya, ahora es un funcionario importante aquí en la gestión académica de la escuela, así que se están renovando las generaciones de gente que está haciendo un trabajo importante en la escuela y mis felicitaciones a Vicente, a Luis Enrique y a Paco Alarcón por hacer este trabajo conjunto y coordinado en donde no pasa nada, podemos platicar y podemos aprender muchas cosas juntos. No se había hecho antes.
tardó mucho tiempo en darse, pero qué bueno que por fin ya lo están haciendo ustedes, maestros. Gracias y felicidades. Muy bien, pues creo que queda tiempo para una pregunta más. Es una pregunta que quiero hacerle a nuestros tres invitados de la mesa de hoy, y tiene que ver con lo que toca la escuela, con el papel que está jugando la escuela en la preparación de los profesionales del diseño. Y lo que yo quisiera que comentaran es, desde su punto de vista, qué es lo que está haciendo la escuela, qué es lo que está haciendo mejor la escuela actualmente para la preparación de estos profesionales del diseño. Se habla mucho de que es muy diferente la realidad en el campo de trabajo, de que lo que se ve en la escuela no es lo mismo que la realidad de trabajar ya y enfrentarse a muchos problemas reales. A mí me parece que hay muchas cosas que no se pueden anticipar o enseñar en una escuela, en ninguna profesión, pero sí hay una base, sí hay cosas que se pueden hacer, que se están haciendo. Entonces, desde el punto de vista de los tres, yo quisiera que comentaran esto, qué es lo mejor que está dejando la escuela en esta preparación de profesionales del diseño, y qué es en lo que puede mejorar, qué le está faltando también a la escuela, qué es lo que puede hacer mejor en este sentido. Entonces, bueno, ¿quién quisiera empezar a contestar estas preguntas? ¿Sí? Bueno, miren, yo creo que lo mejor que está haciendo la escuela es que rescata, reifica e implanta lo que se llama pensamiento crítico, y eso significa que arroja profesionales o profesionistas, o la idea de la profesionalización, que tienen capacidad para decantar el medio, y esto significa desarticularlo, irlo disectando, poner en estancos de conocimiento cada una de las digamos, experiencias que van teniendo. Y la otra, que son capaces de autoformarse. Sugería a un doctor de la Universidad Nacional que cuando los profesionales los profesores o los mismos egresados de una escuela están tome cursos hasta el infinito, es que algo falló en el método de aprendizaje, porque entenderíamos que alguien que se forma en una universidad aprende un sistema, un procedimiento para hacerse de conocimiento, generarlo, extenderlo y difundirlo, y hacerlo cada vez más grande. Algo falla ahí si estamos tomando demasiados cursos. Bueno, según la sugerencia del doctor Eduardo Maínez, eminente doctor en jurisprudencia. Yo lo que sugeriría y lo que creo que está haciendo bien la escuela es esa. La otra que no está haciendo bien, yo me autocritico, aunque yo mismo me lo he señalado, es que no tenemos suficientemente claros los estancos de conocimiento. Entonces pasan cosas como esta. Se llega a este simplismo: diseño es publicidad. Jamás lo fue, ni lo será. Tienen caminos paralelos. Diseño es fashion. Jamás lo fue. El diseño tiene su propia historia, tiene su propio decantamiento de los objetos de diseño. El diseño es un esclavo del mercado. Hay algo de cierto, pero también, como no hay historias absolutas, también podemos encontrar que el diseño ha tenido su propio desarrollo, su propia historia, adosada, ligada, digamos, a ciertos procesos comunicacionales, económicos, sociales, de migración. Entonces, lo que no estamos haciendo bien es hacer estos decantamientos entre en qué estamos tan cercanos a ciertas profesiones, en cuáles nos separamos y en cuáles hacemos trabajos sinérgicos. Por ejemplo, ahí sí tenemos ese grave problema. Y cierro con esto, un problema que han planteado algunos egresados: ¿cuánto se cobra? Y me acuerdo que aquí un maestro al que estimo dijo: pues es que hay que meterles autoestima a los alumnos, porque si los alumnos en autoestima sabrían presentarse frente a un psicólogo industrial para decirles: quiero ganar por estos 100,000 pesos al mes. Y decía: hay que inyectarles autoestima. Las clases medias mexicanas necesitan autoestima. Y yo decía que no, que las clases medias mexicanas necesitan conocimiento.
Si yo sé cuánto se valora el diseño, cuánto se cobra, cuáles son los tabuladores, cómo se establece un contrato, cómo me tengo que presentar para defender ese contrato, cuáles son los argumentos, pues tengo una estructura de conocimiento, ¿sí? Me parece así de simple. Bueno, algunas cosas muy bien, otras más o menos ahí las vamos pegando con curitas, ¿sí? Bueno. Bien, pues yo creo que lo que la escuela está haciendo bien en este momento está pasando aquí en este instante. Está abriendo ya vías francas de contacto, de diálogo, de trabajo conjunto y coordinado entre artistas y diseñadores. Eso me parece genial, porque ya dije que esta es la única escuela que tiene esa condición. Las más tienen otras, pero la única escuela de diseño que parte de un tronco constituido por las artes visuales es la nuestra. Y después de décadas, por fin hoy están abiertos estos caminos y se están haciendo estas tareas, y eso me parece extraordinario. Nos va a beneficiar a todos y se va a notar todavía más en el exterior, en donde, por cierto, quiero decirles que la escuela ha ido levantando cada vez más y más su imagen. Tuvimos un problema muy serio en la universidad en el año 99-2000, todos lo saben, algunos tal vez estaban en la preparatoria, algunos tal vez todavía hasta en la secundaria, pero creo que todo el mundo sabe que la universidad pasó por una crisis muy seria en ese tiempo, y que desde la misma rectoría de la universidad se inició un trabajo muy deliberado, muy calculado, para recomponer la imagen de la universidad. Pero no es una cuestión nada más de componer la imagen, sino qué es lo que le estás aportando al país. Y la escuela, año con año, ha ido levantando, reivindicando su lugar como la más importante escuela de diseño en México, sin duda, por la cantidad de egresados que tiene, por los lugares en donde están colaborando, por los proyectos en los que están contribuyendo y por los premios y reconocimientos nacionales e internacionales que han estado ganando. Ahí está el caso de Cristóbal Enestrosa, o está por supuesto el caso de Picnic, que ha sido publicada como en una selección internacional de las mejores revistas independientes, ¿cierto? En un formato de libro, que es extraordinario, y ahí está Picnic también, y hay muchísimos más. Por supuesto, lo que se consiguió en el premio Quorum, en donde por 3 años consecutivos se ganó el reconocimiento a la mejor escuela de diseño, que es el premio que otorga el Canal 11. Así que ahí está, está muy en alto la escuela, y va a llegar todavía más en la medida en la que este trabajo que se está haciendo bien, de integración entre nuestra semilla original, que son las artes visuales, entre esta semilla y este desprendimiento que la escuela tuvo, que fue el del diseño, tenga estos diálogos, mantenga esos diálogos y esta construcción de ideas a partir de una voluntad común por la universidad, que es la mejor universidad de México, sin duda alguna. Y una cosa que no estamos haciendo bien es trabajar más en ya irle bajando la pila al chip de vamos a formar profesionales competentes, lo cual no está mal. Sí lo son, porque en donde están, si hay algo que no dominan, lo dominan en muy poco tiempo, pero además están llegando cada vez mejor formados nuestros egresados a los lugares en donde son solicitados. Pero el plan sigue siendo bueno: eres un empleado competente si sabes trabajar y te voy a pagar un sueldo convencional. Lo que necesitamos hacer, lo que la escuela tiene que hacer, es empezar a cambiar ese chip por algo que mencionaste tú precisamente, Luis Enrique, que yo recuerdo muy bien, que algún rector, posiblemente de la Fuente, no sé, dijo: si tú comparas la expectativa de un estudiante universitario en Estados Unidos diciéndole ¿qué quieres hacer cuando termines la universidad? ¿O qué piensas hacer cuando termines la universidad? 97 de 100 te van a decir que quieren formar su propia empresa, y 3 te van a decir que se quieren emplear en el sector privado o en el sector público, o tal vez en la docencia o alguna cosa por el estilo. Y si lo preguntas aquí en México, va a ser al revés. Es decir, 3 de cada 100 van a decir quiero formar una empresa, quiero crear mi propio proyecto productivo, y los demás te van a decir pues quiero emplearme. Eso es lo que no estamos haciendo bien, y esa es una de las cosas en las que vamos a poder avanzar de inmediato en los años siguientes, de este momento en adelante.
Ok, yo bueno, voy a hablar de mi experiencia saliendo de la escuela, que yo creo que lo que falta, que no creo que tenga que ver con la formación de ningún profesor, más bien es una cuestión muy personal, es que dejemos el ego atrás. Porque todos queremos ser los más fregones, todos queremos ser los mejores, todos queremos ganarnos el premio quórum, pero en realidad cuando sales de aquí y entras a trabajar con otro diseñador a tu lado, con otros 3, 4 diseñadores, no te vas a estar peleando todo el tiempo por ver quién es el mejor, ¿no? Es dejar el ego y hacer equipo. Eso es lo que yo creo que no nos enseñan aquí, ¿no? Es algo que más bien nosotros tenemos que aprender, ¿no? Hay otra cosa que decir y ya se me fue. Bueno, en cuanto a lo que decía el profesor Mauricio, yo creo que una buena forma de ayudarnos a nosotros mismos es, primero, bueno, para mí la fórmula funcionó así, ¿no? O sea, sales y trabajas en un despacho, lo que no aprendiste en la escuela lo aprendes afuera con la práctica. Trabajas en un despacho, en los despachos también. No, conozco muchas personas que trabajan pues solo por necesidad y no tal vez porque les encante lo que hacen, ¿no? Pues que encuentren un trabajo en un despacho donde les gusten tal vez las marcas con las que trabajan, ¿no? Porque mucha gente sufre, ¿no? Así, trabajo para farmacia, ¿no? Y se pasan 5 años trabajando puro empaque para farmacia y no les gusta, ¿no? Entonces no hagan eso, así métanse a trabajar en un despacho donde les guste lo que hacen, lo que hace el despacho, ¿no? Y después de eso, o a la par, generen proyectos culturales. O sea, con lo que ustedes saben hacer, tomen un proyecto y desarrollenlo. O sea, hay muchos lugares donde necesitan diseño de carteles, o que ustedes mismos pues encuentren algo personalmente que les guste y no lo hagan, o sea, no por ganar dinero, sino por generar un proyecto personal. Generen un proyecto personal y después de eso, pues, si quieren, formen su propia empresa, ¿no? O sea, y en base a sus gustos, porque es lo que van a hacer toda la vida, ¿no? Piensen, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta hacer ahorita? ¿Sí? ¿Cuáles son sus gustos? La música, ¿no? El cine, la moda. Pues desarrollen un proyecto enfocado hacia eso, porque es lo que van a hacer toda la vida. Y no trabajen 5 años en un despacho haciendo solo algo para una farmacia, porque eso no les va a dejar nada. Lo que hace la escuela es estimular la pasión por pensar y sentir las artes visuales y el diseño. Bueno, pues creo que ya no hay tiempo para las preguntas porque ya va a empezar a llover. O si quieren, se pueden hacer 2 o 3 preguntas, ustedes dicen. ¿No hay preguntas?